Buenas tardes, soy la doctora Nali Vázquez, cursando el fellowship en segmento anterior. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que son traumas oculares y en otra clase pues voy a tomar el tema sobre lo que son lesiones químicas y térmicas que pues en teoría son parte de traumas, pero pues dividí la clase en dos, ya que es un poquito extenso el tema. Vamos a empezar por la córnea, que pues para empezar es la estructura más anterior del ojo, está expuesta a varios peligros que van desde desechos transportados por el aire hasta traumatismos contundentes de fuerza suficiente para poder romper el propio globo ocular. Y como resultado, pues la lesión de la córnea puede implicar múltiples formas y presentaciones clínicas. Y pues debido a que la córnea también es la principal superficie de refracción del ojo, incluso los cambios menores en su contorno van a provocar problemas visuales significativos. Entonces, en cuanto a la aproximación al paciente con lesión corneal, pues hay una historia cuidadosa, ¿verdad?, de que es importante en el contexto de un trauma, pues los datos recopilados en este proceso dirigen al examen físico posterior y brindan al examinador o al médico la información necesaria para comenzar a evaluar los riesgos de cualquier tipo de lesión que esté oculta y condiciones que estén emergentes, ¿verdad? Entonces, la historia debe comenzar con una descripción completa del evento traumático. Permitirá al estimar el riesgo de varios tipos de afectación ocular, como la penetración de un cuerpo extraño, la ruptura oculta del globo ocular. Y cuando se trata de lesiones que involucran cuerpos extraños, la atención debe dirigirse a identificar el material de origen del cuerpo extraño, ya que algunos materiales son relativamente inertes, como por ejemplo un vidrio de plástico, ¿verdad?, que no se puede ver. Mientras hay otros que son inflamatorios, como ciertos metales, materiales vegetales o partes de insectos que pues sí se logran ver y demuestran pues claramente cómo dejan la córnea, ¿verdad?, inflamada. Aquí debe evaluarse el riesgo de contaminación microbiana y en caso de traumatismo cerrado o contusivo, ¿verdad?, contuso, se debe preguntar al paciente sobre cómo fue este golpe, las características del objeto con que fue golpeado, y se debe hacer una estimación de la cantidad de energía que fue transferida hacia el ojo. Y en situaciones de fuentes de energía radiante o ionizante, pues se debe preguntar al paciente sobre la longitud de onda, la potencia de la fuente y la duración de la exposición. Cada entorno de lesión pues es único y el médico pues debe obtener un historial preciso y detallado específico para cada caso individual. En cuanto al examen, pues un examen detallado de la córnea pues requiere un aumento de este, ¿verdad? Idealmente pues el paciente debe ser evaluado en la lámpara de hendidura. Desafortunadamente en situaciones de emergencia pues este equipo a veces no está disponible, y si bien una lámpara de hendidura portátil o lupas con buena iluminación pues a veces son útiles, se debe hacer todo lo posible para examinar al paciente con una lámpara de hendidura en el momento más oportuno. Se debe también inspeccionar toda la córnea con un aumento medio y alto, usando todas las técnicas de iluminación, tanto los tines de diagnóstico también como la fluoresceína, la luz de bengala, que también puede ser beneficioso. Entonces, el examen debe comenzar con una inspección general del paciente en busca de condiciones emergentes y que puedan amenazar la vida del paciente. La inspección de la córnea y la piel circundante con una linterna puede revelar la presencia de partículas extrañas o residuos químicos. Pues puede indicar que se debe realizar una búsqueda de cuerpos extraños en la córnea o un examen de lesiones químicas. Y también una inspección general también puede revelar laceraciones o abrasiones de los párpados, lo que puede indicar al examinador que pueden haber pues, lesiones similares en la córnea subyacente o adyacente. En cuanto a las lesiones abrasivas, pues vamos a empezar con lo que son las abrasiones epiteliales. En cuanto a la etiología, pues las abrasiones corneales, lo que es la eliminación de la parte o de la totalidad del epitelio corneal, es una de las lesiones oftalmológicas más comunes. Los agentes causales comunes incluyen lo que son las uñas, el papel, los cepillos de arrime, las planzas. Fuentes importantes de lesión epitelial sin contacto, pues son como la sustancia química, radiación y calor. En este caso, si la membrana de Bowman no ha sido alterada, pues la superficie va a sonar sin dejar cicatrices. Ahora, si se extrae la membrana de Bowman o si se afecta el estroma corneal, sí se va a producir cierto grado de cicatrización corneal. Aquí las estructuras de unión del epitelio corneal al estroma pues son complejas. Las células basales del epitelio descansan sobre una membrana basal y están ancladas al estroma por emidemosomas.
Entonces aquí la lámina lúcida, que se encuentra justo debajo de la membrana de las células basales, contiene una variedad de componentes especializados, incluidos el antígeno de pemphigoidea ampullosa y la lámina, y pues inmediatamente debajo de esta se encuentra la lámina densa, y cuando se aplica una fuerza tangencial, pues las células epiteliales se separan de sus uniones subyacentes, la unión entre el antígeno del pemphigoidea ampulloso y la capa de la lamina. Entre los signos y hallazgos clínicos suele ser bastante sintomático, excepto cuando hay pacientes con característica ultravioleta, o sea, por quemadura del salvador, o un uso excesivo de lentes de contacto, que son síntomas que suelen retrasarse hasta 8 horas después de la exposición al arco de soldadura o a lente de contacto. El dolor y la fotofobia pueden ser tan intensos que incluso la prueba de agudeza visual no sea posible, y una gota de anestésico tópico puede facilitar el examen. Eh, También pues lo que es el reflejo normal de la luz corneal en el área de pérdida epitelial puede verse como un colgajo de epitelio suelto, y se puede confirmar con la aplicación de un colorante de fluoresceína que va a teñir el defecto de color verde manzana. En cuanto a los síntomas más comunes, tenemos lo que es el dolor, el lagrimeo, la fotofobia y la sensación de cuerpo extraño. Hay que determinar la extensión de la abrasión, la extensión de la afectación del estroma subyacente y la presencia de cualquier otra lesión asociada. Si lo examina el paciente poco después de la lesión, también el estroma corneal subyacente pues, a la abrasión suele ser transparente. Ahora, si la lesión ha estado presente durante 12 a 24 horas, puede haber cierto reclutamiento de glóbulos blancos y puede haber un leve infiltrado estromal eh, granular subyacente al defecto también. Y eso se acompaña frecuentemente de células de la cámara anterior y reacción de eritema. Entonces vemos aquí una imagen. Este es caso de un paciente que fue víctima de una agresión en el que los anteojos se le rompieron por impacto de un objeto. Entonces vemos en la fotografía la córnea de gran aumento que demuestra un poco de daño estromal. Si vemos la única herida ahí en la primera imagen, en el momento de la lesión inicial, era pequeño. Y luego vemos en la imagen de abajo que hay un fragmento de vidrio donde está la flechita número 1, que ha atravesado completamente lo que es el estroma de la córnea y se encuentra en el ángulo inferior, y en este caso pues ilustra con un poco trauma corneal visible puede acompañar a un cuerpo extraño que sea afilado de alta velocidad cuando penetra en la córnea. Pues históricamente las tres modalidades empleadas habitualmente pues son la instalación de un agente ciclopléjico, antibióticos tópicos y la aplicación de un parche ajustado. Si bien la mayoría de los autores aceptan que pues la cicloplegia es un pilar de la terapia, ¿verdad? Los datos recientes han sugerido que puede haber mejores alternativas que los parches apretados y los antibióticos tópicos en algunos pacientes. Entonces, siempre dirigido a aliviar los que son los síntomas del paciente, prevenir complicaciones y proteger el epitelio en proceso de cicatrización. Entonces, tenemos los agentes ciclopléjicos. Estos paralizan el cuerpo ciliar, como ya sabemos, disminuyen el espasmo del cuerpo ciliar y por tanto reducen significativamente el dolor profundo y la fotofobia asociados con las lesiones por abrasión de la córnea. Las abrasiones muy pequeñas pueden no requerir cicloplegia, ¿verdad? Y los agentes de acción corta, como lo que es el fluorato de ciclomentolato 0,5% al 1%, son apropiados para las abrasiones de tamaño pequeño, moderado, que se espera que pues cicatricen de 12 a 24 horas. Y los agentes de acción más prolongada, como el bromidato de homatropina al 5%, o el de escopolamina al 0,25, puede ser pues más apropiado para defectos más grandes o aquellos pacientes que requieren más tiempo para sanar. Pues tenemos los parches, ¿verdad? Versus los redes de contacto. Los parches ajustados pues se han utilizado durante muchos años como el tratamiento definitivo de la versión corneal, pero pues el parche aumenta la temperatura de la córnea, lo que puede facilitar la replicación de microorganismos en la película lagrimal y aumentar eh, el riesgo de keratitis microbiana secundaria después de la abrasión. Por eso pues hay que pensar bien cuando queremos indicar parches, ¿verdad?
La presencia del parche también puede reducir el oxígeno disponible para el epitelio en proceso de curación, lo que pues, ralentiza la reepitelización. Y los lentes de contacto blando de blindaje pues tienen varias ventajas teóricas sobre un parche apretado y pueden ofrecer una alternativa terapéutica atractiva en lo que era la terapia de abrasión. Como un parche, pues la lente cubre y protege el epitelio, permitiendo la cicatrización y reduciendo las molestias del paciente. Sin embargo, a diferencia de lo que es eh, la armadilla ocular opaca, ¿verdad? La lente permite la visión durante el proceso de curación. Y la lente de vendaje también es mucho más aceptable desde el punto de vista cosmético y rara vez produce molestias en comparación con un parche que sea apretado. Y pues en un estudio también los pacientes con abrasión corneal tratados con antibióticos y agentes cicloplégicos solamente pues andarán más rápido que los tratados con antibióticos cicloplégicos y con un parche. Ahora tenemos los antibióticos tópicos, que es una de las preocupaciones en el tratamiento de la abrasión corneal, pues que es el desarrollo de se desarrolla posteriormente una keratitis microbiana posterior, con cualquier ruptura de las defensas normales del huésped. En este caso, pues en el epitelio corneal existe el riesgo de una infección microbiana posterior. En general, pues se acepta que la mayoría de los casos de keratitis microbiana comienzan con un defecto en el epitelio corneal que permite que los microorganismos residentes en la película lagrimal preocular accedan al tejido subyacente donde se produce la replicación y la keratitis. Por estas razones, pues la mayoría de los autores recomiendan la instilación de un antibiótico tópico de amplio espectro como medida de profilaxis, además de un agente ciclopléjico cuando se tratan de todas las evaluaciones excepto las más leves. También tenemos los AINES, que pues ya que hay dolor y es una de las principales molestias de los pacientes con abrasiones corneales, pues es importante controlar el dolor. Em, Aquí ya que el paciente se solicite, ¿verdad? O quiera él con frecuencia eh, algo para el dolor, pues en ningún caso se le debe prescribir un anestésico tópico para autoadministración. Con el uso prolongado de estos medicamentos, pues la sensibilidad de la córnea y la función inmunitaria se ven comprometidas y pueden producirse complicaciones graves que amenazan la vida. Sin embargo, pues se han logrado buenos resultados utilizando fármacos AINES para el control del dolor en pacientes con abrasiones. La cicatrización, bueno, la curación de un defecto del epitelio corneal se produce en varias etapas. Inmediatamente después del cierre del defecto, pues el epitelio en el área del defecto y sus alrededores tiene un aspecto como pedregoso, que pues, permanece durante 1 o 2 días después de la instalación de fluoresceína. Y con el engrosamiento del epitelio y el alisado de la superficie, pues este cambio de superficie va a desaparecer. Entonces, la primera es la fase latente, con una duración aproximadamente de 1 hora. Quiere hacer las basales circundantes experimentan una serie de cambios bioquímicos y estructurales que van a dar como resultado una producción de filamentos de actina en los bordes del ataque de las células basales y mayor descamación de las células superficiales en el epitelio. Aquí, pues, luego de eso sigue un periodo de migración de células epiteliales del borde delantero, que ahora va a estar adelgazado a través de lo que es el defecto. Luego esa misma migración procede por un mecanismo de tracción delantera que implica la producción de placas de adhesión focal que contienen vinculina en los bordes del ataque de la célula migratoria. Luego, a medida que las láminas epiteliales entran en contacto entre sí, se forma una línea de cicatrización epitelial que tiene una apariencia de una o más Y unidas en la base, ¿verdad? Una vez que el área desnudada ha sido cubierta por el deslizamiento del epitelio de la periferia, comienza la fase de replicación. Y luego esa fase de cicatrización se caracteriza por la proliferación de células epiteliales dentro y adyacentes a las áreas defectuosas hasta que el nuevo epitelio alcanza un grosor normal. Y esto es parte, pues, todo el proceso de cicatrización, ¿verdad? Químicamente y todo lo que pasa químicamente, ¿verdad? Entre las complicaciones, la mayoría de las abrasiones corneales se curan de manera espontánea, sin dificultad, en 24 a 48 horas, sin dejar cicatriz. Esto si la membrana de uva no está comprometida, ¿verdad? Recordemos eso. Cuanto a las abrasiones estromales, pues la etiología de este, mientras que las lesiones por abrasión del epitelio corneal son comunes, se menciona que estas son bastante inusuales, ¿verdad?
pero si se dan. Estas lesiones ocurren en el marco de un golpe tangencial con un golpe abrasivo o afilado. Y la circunstancia más común se da en deportes, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es el básquetbol o el baloncesto. Dentro de los signos y hallazgos clínicos, pues el área de la córnea pierde su brillo y el reflejo de luz normales, la superficie parece bastante áspera y si ha estado presente por más de un corto tiempo, puede haber edema local subyacente al área afectada. Em, la determinación de la profundidad del grado de afectación corneal, especialmente en lo que es la colocación de un colgajo corneal, suele requerir el uso de una lámpara de hendidura, ¿verdad? Y como en todas las lesiones de la córnea, pues corresponde al médico descartar una lesión permanente. Así como vemos en la imagen, pues este es un paciente que estaba jugando baloncesto cuando la uña del pulgar de otra persona, ¿verdad? Del oponente, lo golpeó en la córnea derecha y provocó un colgajo corneal. Y este colgajo, pues aquí tiene una profundidad del 70% a un 70% en su punto más profundo. Y el tratamiento se limitó a la aplicación de un lente de contacto de vendaje. Y la lesión cicatrizó bien, sin opacificación corneal significativa ni dejar secuela, ¿verdad? Al menos topográficamente. En cuanto al tratamiento, pues en caso de abrasión sin colgajo, las opciones terapéuticas dependen de la cantidad de tejido remanente. Si el área erosionada es relativamente gruesa, pues el tratamiento puede proceder a una abrasión epitelial con la aplicación de una lente de contacto de vendaje para que se reepitelice la lesión y cicatrice sobre el estoma desnudo. Si el estoma restante es delgado, puede ser apropiado considerar una keratoplastia primaria penetrante o lamelar. Si existe un colgajo corneal, el objetivo terapéutico se convierte en la estabilización del tejido remanente en su ubicación anatómica adecuada. Para aquellos pacientes que tienen una pequeña distorsión del colgajo, pues también el lente de contacto, ¿verdad? Puede ser suficiente. Ahora, si el colgajo está distorsionado o ha habido un retraso significativo en la búsqueda de tratamiento, eh, aquí sí pueden ser necesarias lo que son las suturas o adhesivos titulares para pues reaproximar el tejido que fue abulsionado y permitir la cicatrización. Sobre las complicaciones, son similares a las del epitelio corneal, eh, aunque pues aquí la afectación de las capas son más profundas y también aumenta el riesgo de complicaciones como infecciones y en el caso en los casos con afectación epitelial sola, ¿verdad? A diferencia de las epiteliales, pues en esta dará como resultado la fusión y la formación de una cicatriz. Ahora, el traumatismo cerrado. em, El trauma cerrado pues se refiere a lo que son las lesiones que resultan del impacto con un instrumento no cortante, en el que el daño solar es el resultado de una rápida transferencia de fuerza de compresión. Y las lesiones de este tipo pues involucran la cara, la cabeza, y ahí pues va incluido el ojo, y pues eso es relativamente común, ¿verdad? Y el traumatismo cerrado se puede dividir en dos tipos. Primero, las lesiones por contusión, que resultan del impacto directo, pueden involucrar hematomas y fracturas en los tejidos. Y dos, pues tenemos las lesiones por conmoción cerebral, que surgen de la rápida aceleración, desaceleración u oscilación de los tejidos como resultado del impacto y la transferencia de energía a los tejidos circundantes. Aquí, por ejemplo, pues las lesiones por explosión pueden provocar una contusión ocular después del impacto de estos voladores. Las explosiones también pueden causar lesiones por conmoción debido a las ondas de choque hidrostáticas en los tejidos generadas por las ondas atmosféricas de alta y baja presión que son causadas por la explosión. Y estas ondas también otras ondas de choque también pueden generarse por el impacto de material extraño en la superficie ocular. Entonces tenemos las lesiones por contusión, pues esta con la aplicación de fuerza a la córnea, pues la superficie se comprime y se desplaza hacia atrás. El grado y tipo de lesión que resulta del impacto contundente depende en gran medida de la cantidad y el vector de la fuerza, el área sobre la que se aplica y la velocidad a la que se produce la carga de la fuerza también hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, pues las fuerzas aplicadas tangencialmente, pues es frecuente que resulten en abrasiones. Y las fuerzas aplicadas sobre un área grande van a dar como resultado una menor transferencia de energía por área de tejido y por lo tanto pues una lesión menos grave que la misma fuerza aplicada a una área pequeña. Dentro de los signos que podemos encontrar pues
Todo depende del objeto que causó la lesión, ¿verdad? Y hay que describirla, eh, sus características físicas, ¿verdad? Si los bordes eran afilados, el peso, el tamaño y la velocidad en la que se dio el impacto en ese momento, ¿verdad? Esa información debe ir acompañada de una descripción de las circunstancias de la lesión, incluyendo cómo se dio el golpe, ¿verdad? La forma en que se dio. En cuanto a la endoteliopatía difusa, uno de los tejidos corneales lesionados con mayor frecuencia en los traumatismos cerrados después del epitelio, pues es el endotelio. La transferencia rápida de energía a la córnea produce un desplazamiento posterior y un plegamiento de la córnea, así como una onda de choque hidrostática que se propaga posteriormente. Aquí el grado de compromiso endotelial depende de la cantidad y la velocidad de la transferencia de energía. En algunos casos, la córnea se empuja físicamente hacia atrás para impactar el cristalino. Esto resulta con un edema corneal generalizado, con una queratopatía, perdón, estriada difusa. Y mayormente, ¿verdad? El endotelio corneal se lesiona sin impacto aparente con otras estructuras y resulta, pues, impactos de alta velocidad, como las generadas por cuerdas elásticas y proyectiles tipo pistola de área comprimido que no son penetrantes. Aquí, pues, en estas situaciones puede haber contusión de tela por impacto del cristalino, así como lesión del cristalino por el mismo mecanismo. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? La primera es un paciente trabajador, que trabaja con petróleo, que recibió un golpe en la córnea central con un chorro de aire a alta presión. Entonces vemos la dispersión esclerótica en la imagen de la córnea, eh, que demuestra un área de edema estromal en el área del impacto, ¿no? Y luego abajo vemos un examen con la lámpara hendidura delgada, con iluminación focal directa, que muestra precipitados queráticos y una córnea engrosada. Aquí esta apariencia clínica también se puede ver después de impactos que no son penetrantes con objetos contundentes como los perdigones. Bueno, el cuadro clínico pues es como la de un edema corneal localizado en el área del impacto. Con un traumatismo cerrado importante pues suele haber una respuesta inflamatoria en lo que es la cámara anterior y lesiones asociadas en otras estructuras del segmento anterior como recesión del ángulo, del carro, del esfínter del iris e edema. Aquí, aunque la córnea recupera claridad en la mayoría de estos pacientes, hay estudios que han demostrado que después de una lesión corneal hay una pérdida permanente de células endoteliales, lo cual no es bueno. Y el tratamiento pues es expectante y está dirigido a controlar la inflamación y asegurar que otras lesiones se manejen adecuadamente. En cuanto a las lesiones y fracturas del estroma, pues cuando se aplica una fuerza considerable a la córnea, los tejidos de la córnea pueden desplazarse hacia atrás lo suficientemente rápido como para eh, provocar fracturas del estroma. Si la membrana de Descemet pues está afectada, eh, estas fracturas pueden ocultarse en las primeras fases por el edema corneal que las recubre, ¿verdad? Ya luego se van a diferenciar. También es interesante señalar que muchos de estos casos ocurrieron meses o años después del procedimiento, lo que indica que la cicatrización de la herida en la córnea es bastante prolongada. Y por estas razones, pues los pacientes con estas lesiones eh, que han tenido pues un traumatismo contuso deben ser examinados para detectar alguna deficiencia de la herida y una posible rotura del globo ocular. Vemos aquí una imagen, este es un caso de un joven niño de 12 años que fue golpeado por un perdigón semanas antes con fractura corneal resultante. Podemos observar el patrón estrellado en la primera imagen de la fractura de la estroma posterior, y aquí pues el epitelio y Bowman pues están intactos. Luego, en la segunda columna de las imágenes, el mismo paciente 4 semanas después de la lesión y podemos observar la resolución parcial del edema, ¿verdad? Y luego en la imagen de abajo, pues vemos lo que es un hombre de 49 años con antecedentes de lesión con unos forceps corneal. Podemos observar las roturas, ¿verdad? De la oblicua de lo que es la membrana de Descemet y su cicatrización. En cuanto a las lesiones obstétricas, ¿verdad? Hay un subtipo de lesión corneal contusa, que es la que se produce durante el parto, ya sea como el resultado del proceso de nacimiento
o secundaria la aplicación de instrumentos para ayudar en el parto, como el forceps obstétrico, ¿verdad? Hay lesiones oculares, ¿verdad? Que se pueden dar aquí y es bien común. Em, Ciertos autores, ¿verdad? Pues han estimado que la lesión en el ojo o los anexos pueden ocurrir hasta un 20 o 25% de los partos normales y trabajo de parto y parto prolongado o instrumentado, pues la incidencia aumenta a un 50%. Y en general, la mayoría de esas lesiones son mínimas y se resuelven sin secuelas. Para aquí las lesiones corneales al nacer son relativamente poco frecuentes y solo se fue informado un caso de edema corneal en lo que es la serie Jane, que pues aquí fue por el uso de forceps. Y en la mayoría de los casos, dado que el edema presente al nacer se resuelve durante las primeras semanas de vida, no requiere tratamiento, ¿verdad? Más bien, pues, eh, lo que hay que hacer, pues, es reconocer y tratar los errores de refracción subsiguiente. En cuanto a las lesiones por energía radiante, como lo que es la radiación ultravioleta, las longitudes de onda visibles se encuentran cerca de la mitad del espectro, inmediatamente debajo de este espectro visible, pues está la ultravioleta, ¿verdad? Em, La córnea pues transmite la mayor parte de la luz visible, pero también absorbe cantidades eh, de ellas cada vez mayores de luz ultravioleta a medida que disminuye la longitud de onda. Entonces, las longitudes de onda entre 200 y 300 nanómetros son fuertemente absorbidas por los elementos celulares de lo que es la córnea, mientras que las longitudes de onda de 300 a 400 nanómetros son transmitidas por la córnea y absorbidas por el cristalino. La córnea pues es máximamente sensible a la radiación en longitudes de onda entre 260 y 280 nanómetros, porque pues a estas longitudes de onda representan las primeras bandas de absorción de las bases comunes de los ácidos nucleicos y aminoácidos aromáticos. Y por la naturaleza fotoquímica de la lesión, pues es de esperarse, ¿verdad? Que haya exposiciones repetidas que resulten en daño acumulativo con el tiempo. Y la primera capa de tejido que muestra pues mayor daño tisular, mayor absorción, ¿verdad? Por la rayos ultravioleta es el epitelio corneal, porque pues es la primera capa, ¿verdad? De la córnea. En cuanto a los signos y hallazgos clínicos, pues los primeros son la keratitis del solador, la ceguera de la nieve, la keratitis después de la exposición a lámparas de bronceado. Pues han hecho estudios en animales y también se han encontrado también como en humanos los efectos agudos de la UV que se retrasan de 8 a 12 horas después de la exposición. Y los primeros síntomas son molestias generalizadas en la superficie ocular, dolor, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. Y en el caso del examen físico con la hendidura, pues hay una pérdida de brillo corneal normal y del reflejo de la luz. Según la longitud también de onda encontrada y la duración de la exposición en el epitelio, pues esto se puede demostrar con una superficie rugosa, con erosiones epiteliales o defectos epiteliales evidentes que se tiñen con fluoresceína. La córnea también puede estar ligeramente edematosa. En general hay una mínima reacción inflamatoria de las células anteriores, aunque pueden estar presentes algunas células y algunas erupciones. El tratamiento pues es igual o similar a la abrasión corneal, que incluye pues cicloplegia, analgésicos orales. El dolor y la incomodidad disminuyen si se resuelven en las primeras 24 a 48 horas y la regla pues es la recuperación completa, ¿verdad? Cuanto a la radiación infrarroja, las lesiones de la córnea por esta, o sea, el calor, eh, se mencionan que son raras. Esto por el reflejo que tenemos, ¿verdad? Con el parpadeo. Y pues también uno por inercia, ¿verdad? O por el saber, voltea la cabeza y pues esto hace que que sea menos frecuente, ¿verdad? Se ha informado que con exposición al calor radiante, el epitelio se destruye y el estroma subyacente se opacifica debido a la coagulación del estroma. Y hay una tendencia a que el estroma se dañe más fácilmente y que el epitelio, como resultado de las influencias de enfriamiento localizadas, de lo que es la película del animal, y la interfase del aire epitelio, ¿verdad? Que todas esas se dañan. Aunque los cambios en la córnea se notan temprano, pues el cuadro clínico completo
progresa en 24 horas, ¿no? En este momento, pues ya se ha desarrollado un edema estruval significativo y pues las laminillas corneales pierden su arquitectura. Aquí, aunque las lesiones causadas por la radiación pues son inusuales, como ya mencioné, igual se han informado casos de edema corneal después de la fotocoagulación con algo de xenón, por ejemplo. Y en este caso, pues hay autores que han postulado que la energía térmica ha sido absorbida por el iris con un calentamiento secundario del acuoso, daño al endotelio corneal y pues se ha producido un aclaramiento corneal casi completo hasta en 6 meses. En cuanto a las lesiones por un cuerpo extraño, ¿verdad? Pues después de las aberraciones corneales, los cuerpos extraños corneales pues han sido lo más frecuente que podemos encontrar en cuanto a traumatismos oftálmicos. Em, los anteojos, ¿verdad? En este caso, pues es algo importante que debemos tomar en cuenta ya que son parte fundamental de lo que son los protectores y pues se han considerado que eh, estos se consideran como una protección ocular adecuada y pueden prevenir las lesiones corneales por estos cuerpos extraños más comunes. Afortunadamente, pues la mayoría de las lesiones por cuerpos extraños en la córnea no son graves y no provocan una morbilidad prolongada, ¿verdad? En cuanto a los signos clínicos y hallazgos, pues la mayoría de los cuerpos extraños corneales no son visibles, perdón, mediante un examen cuidadoso con la hendidura, aunque los hallazgos pueden ser sutiles. Hay una disponibilidad variable de lo que son opciones diagnósticas para ese fin, que van desde la inspección del contenido intraocular mediante gonioscopía y también la tomoscopía indirecta hasta la tomografía computarizada, ¿verdad? Existe el uso de varias técnicas de iluminación y la evaluación con lámparas encendedoras en el contexto de una lesión por cuerpo extraño, pues sí debe ser exhaustiva y meticulosa, ¿verdad? La aplicación de fluoresceína también puede ayudarnos a ver los cuerpos extraños que son tan pequeños, pero podemos ver fácilmente, ya que estos se tiñen eh, y se puede acumular alrededor de los que son las irregularidades en el contorno epitelial. Y se debe tener cuidado para determinar la profundidad del material en el estroma utilizando pues el aumento y el ancho de la hendidura, la hendidura bueno, del haz, en este caso estrecho, ya que esto va a ayudar con la decisión y la técnica de extracción posterior. Como vemos aquí en la imagen, pues son pacientes que han recibido, bueno, el primero recibió un golpe en el ojo mientras trabajaba en un jardín, se menciona la historia de la imagen. Y pues se hizo, ¿verdad?, un examen cuidadoso con la luz difusa y pues se reveló que tenía este material, ¿verdad?, extraño adherido al epitelio y en consecuencia podía eliminarse mediante pues, un simple lavado. Y se debe tener cuidado pues, en examinar a pacientes con cuerpos extraños en la córnea para determinar la profundidad del material para que se puedan tomar las medidas de extracción adecuadas. Como vemos en la segunda imagen, pues ya es la misma imagen, pero más eh, en aumento, ¿verdad? Y podemos ver eh, la, la profundidad del cuerpo extraño en lo que es la córnea. Si el material es superficial, la aplicación suave de un hisopo de algodón puede ser suficiente. Ahora, para un material que está más adherente, ¿verdad?, más adherido, puede ser necesario un instrumento afilado como una aguja. Los cuerpos extraños ferrosos plantean un problema especial cuando se incrustan en lo que es la córnea, ya que oxidan el contacto con la película del animal y forman lo que son nuestros anillos de óxido. Y esta oxidación comienza así casi inmediatamente después de que se incrusta el objeto y deja un anillo que puede comenzar a formarse tan pronto como 3 horas después de la lesión. La presencia de este óxido, ¿verdad?, puede retrasar la curación y también puede retrasar lo que es la recuperación de la visión. Estos también pueden ser eliminados raspando con una aguja pequeña o aplicando una fresa giratoria en lo que es el área afectada, ¿verdad? Vemos aquí en la imagen de lo que son cuerpos extraños corneales derivados de materiales ferrosos, que pues los vemos que están oxidados. En la primera imagen pues es bajo aumento bajo y en la segunda ya un aumento alto, ¿verdad? Estas marcas de óxido pues vemos que son color rojo, parduzco, ligeramente irregulares
Y si el material ha estado presente durante algún tiempo, pues el cuerpo extraño de hierro puede degradarse por completo, dejando un material similar a como una pasta adherido a lo que es la superficie de la córnea. Después de la extracción del cuerpo extraño, pues el ojo debe ser tratado como una abrasión corneal con la aplicación de un antibiótico de amplio espectro y un agente ciclopléjico si es necesario. Al igual que en los estudios de pequeñas evaluaciones, las investigaciones sobre el uso de parches después de la extracción del cuerpo extraño pequeño han mostrado una mayor comodidad para el paciente cuando no se amplió el parche, ¿verdad? Casi todos los defectos epiteliales causados por pequeños cuerpos extraños inertes se curan sin secuelas en 24 a 48 horas. Mención especial merecen lo que son los cuerpos extraños corneales de plantas e insectos, ya que ese tipo de materiales pueden producir lesiones con secuelas corneales y oculares a largo plazo. Entonces, el material extraño de origen vegetal tiene una alta incidencia de contaminación microbiana, y es por eso que cualquier paciente con un cuerpo extraño de origen vegetal debe ser seguido de cerca por el desarrollo de una infección posterior, en este caso micótica. Eh, pues si no, hay que realizar estudios de laboratorio apropiados, con especial atención a los cultivos, ¿verdad? En este caso fúngicos, como mencioné ya. Las partes de insectos y arácnidos también pueden provocar reacciones significativas de cuerpo extraño dentro de lo que es la córnea. Uno de los ejemplos clásicos resulta la exposición de las tarántulas. Una vez liberadas en el aire o llevados a la superficie ocular por los dedos, después del contacto con la araña o su recinto, los pelitos pueden quedarse incrustados en la córnea, pues pueden causar irritación y picazón. Luego, con el tiempo, migran hacia lo que es el esternón profundo e incluso hacia lo que es la cámara anterior, ¿verdad? Ya enterrar al ojo. Aquí la terapia debe ser dirigida a controlar la inflamación y eliminar los vellos que sobresalen de la superficie epitelial, si es posible, ¿verdad? Si es que estos se pueden quitar o sacar si están a la vista. Y con el tiempo y la terapia con esteroides, pues se informa que los pelos que quedan en la córnea se pueden reabsorber. En cuanto a las picaduras, pues estas se menciona que son raras, ¿verdad? Pues además de este tipo de traumatismo, pues sabemos que la córnea puede lesionarse, perdón, por cualquier objeto, ¿verdad? Las picaduras son parte de ello, pero son raros. Cuando ocurren pueden provocar dolor significativo y pérdida de la visión. Y los dos tipos de picadura, pues, son las abejas y las avispas y medusas. Tanto las picaduras de las abejas y las avispas, pues tanto las abejas como las avispas son miembros del orden Hymenoptera. Em, Aquí los venenos, ¿verdad? De abeja y avispa son similares, aunque no son idénticos. En el veneno de la abeja hay varias aminas biogénicas, perdón, y toxinas polipeptídicas y enzimas que pueden provocar dolor, malestar inmediatos, mientras que los polipéptidos son los principales agentes tóxicos, ¿verdad? Después de la picadura, la musculatura que rodea el saco del aguijón continúa bombeando veneno y por esa razón al extraer un aguijón de abeja que esté incrustado hay que tener cuidado para evitar la presión sobre la bolsa de veneno, ¿no? Porque si no, esta puede entrar al ojo. Y como mencioné ya, ¿verdad? El veneno de una con la otra pues se diferencia por estas, se dice que por la cisteína, que puede explicar el aumento de dolor observado en lo que es la picadura de la avispa, es mayor que en las abejas. Aquí vemos a este paciente, esta imagen. El paciente estaba trabajando en un jardín cuando una abeja le picó 2 veces en la córnea. Como vemos ahí en los dos puntos, se revela pues lo que es la córnea lesionada, dos áreas de infiltrado localizado y opacidad córnea con defectos epiteliales puntiformes, como podemos observar, que recubre lo que es dentro de cada área de infiltrado corneal. Y estos cambios de estroma se resolvieron durante 2 a 3 semanas con terapia de esteroides tópicos, ¿verdad? El dolor es inmediato, ocasionalmente intenso, lagrimeo y disminución de la visión. En los párpados, pues puede haber hinchazón, algunos permanecen normales. La conjuntiva vulvar, pues puede haber una inyección conjuntival. La córnea, puede haber un infiltrado de densidad variable en el sitio de la picadura con edema confinado al epitelio y al estroma anterior de espesor total. Puede afectar la mitad de la córnea, puede haber un defecto epitelial en el sitio de entrada del agujón
En varios días, pues algunos pacientes han desarrollado una fina red de arrugas epiteliales o crestas asociadas con lo que es la queratopatía estriada. El cristalino puede presentar opacidades subcapsulares anteriores, subluxación espontánea del cristalino en el área donde se dio la picadura, ¿verdad? El iris, pues la pupila, cuando las pupilas están medio dilatadas, ¿verdad? O fijas, o cementariamente dilatadas en lo que es la zona de la picadura. El iris puede volverse atrófico en el área del envenenamiento también. La mayoría de los pacientes con este tipo de lesiones responden bien a los corticoides tópicos y los ciclopédicos, con buena recuperación de la función, aunque puede desarrollar alguna vascularización corneal en lo que es la zona de la picadura. Y luego del evento, pues el aguijón retenido puede tolerarse bien en la córnea durante muchos años, lo que indica que la causa de la reacción probablemente sea más el veneno y no el hecho de tener el aguijón ahí, ¿verdad? Por su propiedad tóxica o antigénica. Por último, las picaduras de medusa, ¿verdad? Que es una lesión que no es muy común, pero pues produce una inyección de toxinas en la córnea, que es el cuadro clínico relativamente típico. Empieza el paciente con dolor, que es de tipo quemante, lagrimeo, fotofobia. Pues se menciona que son síntomas que no son tan graves como para incapacitar al paciente, ¿verdad? La córnea puede mostrar queratitis epitelial punteada con edema epitelial estromal. Eh, Estas partes de medusas pueden adherirse a lo que es el epitelio. La cámara anterior puede mostrar una reacción inflamatoria, mientras que en otras pues hay una respuesta más pequeña de células y brotes. Y el tratamiento generalmente es con esteroides tópicos, cicloplegia y antihipertensivos oculares según sea necesario. En la mayoría de los casos, pues la lesión se resuelve en 24 horas o varias semanas sin dejar secuelas, ¿verdad? Aunque en algunos casos, pues las anomalías como la dilatación pupilar, el aumento de la presión intraocular y la disminución de las amplitudes acomodativas pueden persistir durante varios meses.